Estimados alumnos, en este video vamos a continuar con el tema de ecuaciones simultáneas. En la parte 2 veremos lo que es la identificación y estimación por mínimos cuadrados indirectos MSI y mínimos cuadrados en dos etapas. Antes de continuar con este video, asegúrense de haber visto el video anterior de la parte 1, donde hacíamos el planteamiento del modelo de ecuaciones simultáneas en la forma estructural y en la forma reducida. Estimación de la forma reducida. Antes de presentar cómo se estima la forma reducida, recordemos un poco a la forma estructural. En el modelo de oferta y demanda existe justamente esto que se llama causalidad simultánea, porque tenemos que la cantidad, que es una endógena, está en función del precio, que también es una endógena en el sistema. Por lo tanto, el modelo de oferta y demanda no se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios, debido a que existe correlación entre el precio y el error, tanto en la ecuación de la oferta como en la ecuación de la demanda. Entonces, lo que queremos ver ahora es ver cómo podríamos estimar nosotros la forma estructural. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es estimar el modelo simultáneo. Pero existe esta versión alternativa que es la forma reducida, que es básicamente, si recuerdan del video anterior, es resolver el modelo. Muy bien. Entonces, la forma reducida también son ecuaciones de regresiones lineales. Y resulta que la forma reducida sí puede estimarse consistentemente por mínimos cuadrados ordinarios. Bien, esta es una distinción muy importante con respecto a la forma estructural. La forma estructural no se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios, porque la causalidad simultánea hace que los estimadores sean sesgados e inconsistentes. Pero la forma reducida sí puede estimarse por mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, veamos por qué. Aquí estamos escribiendo nuevamente la forma reducida del ejemplo que estábamos trabajando. Acuérdense que en la forma reducida nos había quedado la cantidad y el precio, que son las variables endógenas, en función de las variables exógenas. Es decir, el número 1, que es la constante, que aparece en ambas ecuaciones, y la variable Pins, que era el precio de los insumos, ¿no? Que era una variable de la oferta, más estos errores. Bien, entonces resulta que estas ecuaciones una por una se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Regresionando, por ejemplo, la cantidad contra el precio de insumos y haciendo otra regresión del precio contra el precio de insumos, ¿no? Y puedo tener estimadores de estos parámetros reducidos Pi1, Pi2, Pi3 y Pi4. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, esto es así, pues se ha asumido que Pins no se correlaciona ni con UTD ni con UTS. Es decir, los precios de los insumos es una variable exógena en el modelo estructural que no se correlaciona con los errores estructurales, ni con el error de la demanda, ni con el error de la oferta. Ergo, o sea, por lo tanto, no se correlaciona tampoco con B1T ni con B2T. Si recuerdan de la clase anterior, del video anterior, B1T y B2T estaban en función de los errores estructurales, ¿no? Entonces, si Pins no se relaciona con ellos, tampoco se va a relacionar con estos errores. Bien. Entonces, en estas dos ecuaciones no existe el problema de correlación entre el regresor y el error. La covarianza entre Pins y B1T es 0. Entre Pins y B2T también es 0. Por lo tanto, este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin ningún problema. Llamemos Pi1 sombrero, Pi2 sombrero, Pi3 sombrero y Pi4 sombrero a los estimadores MCO de la forma reducida, ¿no? Es decir, estimando estas ecuaciones una por una, por mínimos cuadrados ordinarios. Muy bien. Pero como les decía, el objetivo aquí es obtener una estimación de los parámetros estructurales, ¿no? Queremos estimar el modelo de oferta y demanda. Bueno, la estimación de la forma reducida puede ser interesante, ¿no? Si es que me interesa ver, por ejemplo, cómo un cambio en el precio de los insumos afecta al precio de equilibrio o la cantidad de equilibrio, eso puede ser interesante. Pero si mi interés es estimar al modelo original, al modelo de oferta y demanda, yo necesito ver de qué manera yo podría recuperar, estimar esos parámetros estructurales que no pueden ser estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, para hacer eso, veamos lo que era la ecuación 1 de la página 15 del video anterior. Aquí lo voy a copiar de nuevo. Y nos había quedado algo así, ¿no? Cuando explicábamos que los parámetros reducidos están en función de los parámetros estructurales, ¿no? Los parámetros estructurales eran estos betas gamas, y estos son los parámetros reducidos. Y bueno, aquí están las fórmulas, ¿no? Pi1 es igual a esta expresión, Pi3 es esta expresión, Pi2 es esta, y Pi4 es esta última de aquí. Bueno, esta era la relación que había entre los parámetros reducidos y los estructurales. Y lo que queremos ver nosotros es cómo podemos, utilizando estos parámetros reducidos, podemos estimar los parámetros estructurales. Bien, ahora noten algo.
A ver, empecemos con el lado de la demanda. Acuérdense que la idea del modelo, lo que veíamos en la clase anterior, era de que cuando uno introducía el precio de los insumos en la oferta, los desplazamientos de la oferta identificaban a la demanda. Habiendo visto eso, me interesaría saber si es que la demanda está realmente identificada y si es estimable. Los parámetros estructurales de la demanda son beta 1 y gamma 1 en este modelo. Aquí observen estos valores que están en la parte inferior de la matriz. Noten que gamma 1 es exactamente igual que pi2 sobre pi4. Pi2 sobre pi4. Es decir, si yo divido este término entre este término, se cancela todo excepto el gamma 1. Se cancela beta 3, se cancela el denominador. Por lo tanto, se obtiene justamente gamma 1. Entonces, lo que he hecho acá en esta ecuación 2 es obtener la pendiente de la demanda en función de los parámetros reducidos, pi2 y pi4. Bien, esto es un resultado bien interesante porque entonces, a partir de este resultado, yo puedo proponer un estimador de la pendiente, que sería un estimador natural, sería un gamma 1 sombrero, es igual al estimador de pi2 entre el estimador de pi4, ¿no? Donde este pi2 sombrero y pi4 sombrero han sido obtenidos por las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios de la forma reducida. Ok, entonces este es un estimador, dése cuenta, del parámetro estructural utilizando las estimaciones de la forma reducida. Bueno, resulta que este estimador es un estimador consistente de gamma 1, pues si nosotros aplicamos plim de gamma 1 sombrero, lo que me va a quedar es, bueno, por lo que sabemos de la propiedad del plim de pi2 sobre plim de pi4, y como pi2 sombrero y pi4 sombrero son estimadores consistentes de los parámetros reducidos, entonces plim de pi2 sombrero es pi2 y plim de pi4 sombrero es pi4, ¿no? Eso es porque ambos son consistentes por su lado. Y pi2 entre pi4 es justamente gamma 1, ¿no? Por lo que dice la ecuación 2. Por lo tanto, la pendiente de la demanda está identificada y es estimable. ¿Ok? Entonces, en este modelo de oferta y demanda, donde yo agregué la variable precio de insumos en la oferta y en la demanda no hay, solamente está cantidad y precio. La inclusión de la variable precio de insumos en la oferta nos permite identificar a la pendiente de la demanda, de la otra ecuación, ¿no? La demanda. Ahora, ¿y qué con respecto al beta 1? Beta 1 es el intercepto de la demanda. En el caso del intercepto beta 1, a partir de la ecuación 1, no es tan directo el expresarla en función de los pis, ¿no? A ver si le damos una miradita a la ecuación 1. Bueno, aquí era más o menos fácil sacar a gamma 1, ¿no? Digamos que una simple inspección me decía que si yo divido este valor entre este valor, me da gamma 1. Ahora, pero si yo quisiera tener una expresión de beta 1 en función de los pis, ya no lo veo tan directo. Pero eso no significa que no se pueda hacer, sí se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? A partir de esta expresión pi igual a b por gamma a la menos 1, que también vimos en el video anterior. Así es como se construye los parámetros de la forma reducida, ¿no? La matriz B de los betas por gamma a la menos 1. Ahora, si aquí nosotros pasamos gamma al otro lado, es decir, si invertimos gamma a la menos 1, sería volver a gamma en su forma original. Al pasar a la izquierda pasa como gamma, y me queda así, ¿no? Pi gamma igual a beta. Bueno, esta expresión debería ser más sencilla porque gamma ya no está a la menos 1, ¿no? Al invertirlo hay que calcular el determinante, hay que hacer unas cosas y ahí se complica un poco la expresión. Pero ahora me queda así, pi por gamma es igual a beta. Entonces, a partir de esta expresión que ven ustedes ahí en la pantalla, nosotros vamos a calcular cómo sería el estimador para beta 1, para el intercepto de la demanda. Fíjense, multiplicando la primera fila de pi por la primera columna de gamma e igualando a la primera casilla de b, o sea, lo que quiere decir es multiplicando esta fila de pi1 y pi3 por esta columna e igualándola a beta 1, esto me va a dar pi1 menos pi3 gamma 1 igual a beta 1. Usando 2 era la expresión de gamma 1 en función de los pis, pi2 era gamma 1 igual a pi2 sobre pi4, ¿no? Reemplazándolo aquí,
¿qué me queda? Bueno, reordenando el beta 1 a la izquierda, igual pi1 menos pi3 por pi2 sobre pi4, ¿no? Este pi2 sobre pi4 es igual a gamma 1, es lo que dice la ecuación 2. Entonces, con bastante facilidad he logrado obtener la expresión del parámetro estructural en función de los parámetros reducidos, ¿no? Y esto es una buena noticia porque ahora yo puedo estimar estos parámetros reducidos, son estimaciones consistentes, ¿no? Las reemplazo aquí y obtengo un estimador consistente del intercepto. Entonces, el estimador consistente sería, bueno, simplemente poner el sombrero todo. Beta 1 sombrero igual a pi1 sombrero menos pi3 sombrero por pi2 sombrero sobre pi4 sombrero. Bien, entonces ahora sí ya tengo las estimaciones consistentes. Tengo los estimadores consistentes de beta 1 y de gamma 1. Del intercepto y la pendiente de la demanda. Es decir, en este modelo donde yo agregué la variable precio de insumos en la ecuación de la oferta, lo que he logrado es identificar y tener una versión estimable de la ecuación de la demanda. Estos estimadores obtenidos a partir de los parámetros reducidos son los estimadores de mínimos cuadrados indirectos, así se llaman, MSI, mínimos cuadrados indirectos. ¿Por qué mínimos cuadrados indirectos? Porque es cierto, es una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, pero que se hace como que en dos partes, ¿no? Primero se estima la forma reducida y a partir de las estimaciones de la forma reducida se obtienen estimadores de la forma estructural, ¿no? Es una estimación de mínimos cuadrados, pero hecho de forma indirecta. Y entonces, como beta 1 y gamma 1 son estimables consistentemente, vamos a decir entonces como conclusión que la demanda está identificada. Lamentablemente no ocurre lo mismo con la oferta. Nosotros con la ecuación que teníamos acá, perdón, con esta ecuación, si yo quisiera encontrar alguna expresión matemática de beta 2 y beta 3 y gamma 2, que son los parámetros de la oferta, en función de los pis, no voy a poder. Va a ser imposible hacerlo. Ahora, y si nosotros quisiéramos hacer la estimación de la misma ecuación de la demanda, pero ahora por el método de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? El que vimos nosotros en la semana anterior, en el video anterior sobre la correlación entre el regresor y el error. Eso también lo podemos hacer, ¿no? Tenemos ahí el método. Se acuerdan que en una primera etapa necesitan unos instrumentos, hacen la estimación con respecto a las variables instrumentales, luego hacen una predicción y eso lo reemplaza en la segunda etapa. ¿Se podría aplicar eso aquí? Bueno, sí. ¿Y cómo sería? Si deseamos estimar la demanda por mínimos cuadrados en dos etapas, el instrumento sería entonces la variable PINS, que es los precios de los insumos. Este es el modelo que tenemos nosotros. La demanda solamente tiene dos parámetros, la oferta tiene tres. Cantidad en función de precio, cantidad en función de precio. Acá hay causalidad simultánea entre Q y P. Ambos se determinan uno al otro. Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Y la diferencia es que la variable de la oferta tiene la variable PINS, que es el precio de los insumos. Y ese precio de los insumos ha permitido identificar a la demanda, ¿no? Y desde el punto de vista del mínimos cuadrados en dos etapas y de variables instrumentales, ¿cómo sería esto? Yo quiero estimar la demanda por variables instrumentales, ¿no? Mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces yo necesito una variable, un instrumento que no esté en esta ecuación y que cumpla dos condiciones, ¿no? Que esté correlacionado con el regresor endógeno, PT, y que no esté correlacionado con el error UTD. Bien, ¿y cuál es el instrumento natural que surge en este caso? El instrumento natural va a ser justamente la variable PINS. PINS es el instrumento que necesito. ¿Por qué? ¿Cumpliría las condiciones? Veamos. PINS resulta que está correlacionado con el precio. ¿Por qué digo yo que PINS está correlacionado con el precio? Porque cuando hay cambios en PINS, eso provoca cambios en el precio del bien. ¿Qué tal si el precio de los insumos se eleva? ¿Qué va a pasar con el precio de equilibrio? Se va a elevar. Por ejemplo, en ese ejemplo, al comienzo del video anterior, cuando hablaba del mercado de las varillas de acero. Si el precio del acero se eleva, el precio de las varillas de acero también se va a elevar. Si el precio del acero cae, el precio de las varillas de acero de construcción va a caer también. Bien, como PINS afecta el equilibrio, PINS afecta a P. Por lo tanto, está correlacionado con el regresor endógeno. Y al mismo tiempo, PINS no está correlacionado con el error de la demanda.
porque el error de la demanda corresponde a todas aquellas variables que afectan a la cantidad demandada de los consumidores. O sea, gustos y preferencias, de repente ingresos de los consumidores, etcétera. Alguna otra variable, la moda, ¿no? Pero el precio de los insumos es una variable que afecta a la oferta, pero no a la demanda. Entonces es razonable asumir que este PINS no está correlacionado con el error. Entonces, ¿cómo sería la primera etapa? En la primera etapa es la estimación de la forma reducida, justamente, ¿no? Es exactamente lo mismo. La primera etapa de mínimos cuadrados en dos etapas es la estimación de la forma reducida. Aquí la ven. Aunque solo nos interesa la ecuación de P, ¿no? Precio en función de quién, de la constante y del precio de los insumos, que es el instrumento. Se calcula la predicción. Y en la segunda etapa se estima la cantidad en función del precio, ¿no? Reemplazando el precio original por el precio pronosticado, ¿no? Más este error eta, ¿no? Del cual hablamos antes. Entonces, bajo estos supuestos del modelo de las variables instrumentales, este P sombrero no está correlacionado con eta, no hay correlación, por lo tanto, en la segunda etapa se puede estimar esta ecuación de la demanda por mínimos cuadrados ordinarios. Para notar que no se puede estimar la oferta por mínimos cuadrados en dos etapas, pues PINS no es un instrumento. ¿Podrían ustedes darse cuenta por qué? Si yo puedo estimar la demanda por variables instrumentales, ¿podría estimar la oferta por variables instrumentales? Con el modelo tal como está planteado. Bueno, para la oferta, PINS no es un instrumento, porque PINS es un regresor exógeno incluido, y los instrumentos tienen que ser variables que no están en esta ecuación, ¿no? Es una de las primeras condiciones, no debe estar presente, es una variable que está fuera de la ecuación. Entonces PINS no es un instrumento para la oferta. Dice, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos un instrumento, una variable que esté fuera de la oferta y que esté relacionada con este PT y que no con UTD. De todo el análisis anterior se deduce que si queremos identificar y estimar la oferta, tenemos que agregar regresores exógenos a la demanda. Así como al agregar variables exógenas en la oferta permite identificar a la demanda, ¿no? Por desplazamientos de la oferta que dibujan a la demanda. Al mismo tiempo, si agregamos regresores a la demanda, desplazamientos a la demanda van a dibujar a la oferta. O dicho de otra manera, si agregamos regresores a la demanda, por ejemplo, imagínense que agregamos el ingreso de los consumidores. Si yo agregara una variable más aquí, esa variable ingreso de los consumidores puede ser un instrumento para P, ¿no? Relacionado con P, no relacionado con el error de la oferta. En el ejemplo 3, agregamos el ingreso de los consumidores. Entonces, ahora nuestro modelo va a ser así. Un modelo donde la demanda depende del precio y el ingreso de los consumidores y donde la oferta depende del precio y del precio de los insumos. En términos matriciales, bueno, ya más o menos sabemos cómo se hace esto. Tendría aquí el vector de endógenas que sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí es, acuérdense que el paso previo es pasar las endógenas al lado izquierdo, se reordena. Esta primera columna corresponde a la demanda, esta columna corresponde a la oferta. Luego acá tengo el vector de las variables exógenas, 1, IT y PINS. Están las tres, las exógenas de todo el modelo, no solo de una ecuación, de todo el modelo, ¿no? El 1 es la constante. Y aquí van los betas. En la primera columna corresponden los betas de la demanda, segunda columna los betas de la oferta, ¿no? Aparece beta 1, beta 2 y 0 porque corresponde al intercepto, a la pendiente de IT, y 0 porque PINS no está en esa ecuación. Y aquí algo parecido, ¿no? Beta 3 desde el intercepto, 0 porque el ingreso no es una variable de la oferta. Y PINS es una variable si es de la oferta, por lo tanto tiene el beta 4, ¿no? Y eso se mantiene igual. Entonces, en una forma un poco más compacta, el modelo sería IT por gamma igual a XT por beta más UT, ¿no? Aquí le he puesto la dimensión de las matrices, ¿no? Gamma sigue siendo una matriz 2×2, beta es una matriz 3×2. Entonces, si invertimos gamma a la menos 1, ¿no? Multiplicamos todo por gamma a la menos 1, acá va a quedar Y suelto igual XT por B por gamma a la menos 1 más U sub T gamma a la menos 1. Gamma a la menos 1 es una matriz 2×2.
B es 3 por 2, por lo tanto me va a quedar en la forma reducida YT igual a XT por pi más BT. Entonces, en la forma reducida en este caso, me va a quedar el vector de las variables endógenas, cantidad y precio, en función de las variables exógenas, que ahora son 3, el número 1, el ingreso de los consumidores y el precio de los insumos, ¿no? Y son 3 variables y como son 2 ecuaciones, me va a quedar 3 por 2, voy a tener 6 parámetros reducidos pi y los 2 errores. En ecuaciones quedaría así. La cantidad en función de, como les decía, la constante, el ingreso y pins, y el precio también, ¿no? En la constante, el ingreso de los consumidores y pins, ¿no? Las endógenas en función de las exógenas. Muy bien. Ahora, fíjese, tenemos 6 parámetros reducidos que pueden ser estimados consistentemente. Entonces vamos a hacer lo mismo del ejemplo anterior para poder ver la identificación de las ecuaciones de la demanda y oferta. La novedad ahora es que hemos agregado la variable de el ingreso de los consumidores y queremos ver si esto permite identificar la oferta, ¿no? Así como la demanda está identificada por pins, vamos a ver si el ingreso identifica a la oferta. Entonces partimos del pi igual a b por gamma a la menos 1, paso el gamma a la izquierda, pi gamma igual a b, que sería ahora de esta forma, ¿no? La matriz pi es 3 por 2, acuérdense, 3 por 2, esta primera columna corresponde a los pis de la primera ecuación, de la de Qt, y la segunda columna corresponde a los pis de la ecuación del precio. Acá está gamma igual que antes, y este es el beta nuevo. Entonces recordar que aquí esta primera columna corresponde a la demanda, y esta es de la oferta, esta columna corresponde a la demanda, y esta columna corresponde a la oferta. Entonces, para encontrar a los parámetros estructurales en función de los reducidos, o sea, gamma y beta en función de los pis, para encontrar la versión estimable, voy a proceder exactamente como hice en el video anterior. Multiplico este pi por esta columna, esta primera fila por esta columna, y lo igualo a beta 1, ¿no? Voy a hacer primero para la demanda, luego multiplico esta segunda fila por esta columna, lo igualo a este beta 2, luego esta tercera fila por esta primera columna, lo igual a 0. Dense cuenta que estoy trabajando solo con la demanda. Entonces, para la demanda, se me van a generar estas ecuaciones. Pi1 menos Pi2 gamma 1 igual a beta 1, ¿no? Tal como expliqué en la página anterior. Pi2 menos Pi5 gamma 1 igual a beta 2 y Pi3 menos Pi6 gamma 1 igual a 0. Hay dos betas y un 0. Y a estas ecuaciones vamos a llamarla la ecuación 1a, 1b y ecuación 2. Bien, ¿por dónde empezamos? La idea es tener los parámetros de la ecuación de la demanda, que son beta 1, beta 2 y gamma 1, identificados. Empecemos por aquí, por esta ecuación 2. Empecemos siempre por el que tiene 0. Noten que a partir de esta ecuación que tiene 0, yo podría despejar gamma 1, ¿no? Gamma 1 es igual a pi3 sobre pi6. Fíjese, he logrado identificar al parámetro estructural gamma 1 en función de los reducidos. Hasta ahí voy bien. Luego, en 1a, directamente reemplazando este gamma 1 aquí, ¿no? Tengo beta 1 igual a pi1 menos pi4 por pi3 sobre pi6. Directamente de aquí ya tengo aquí el parámetro del intercepto en función de los pis. Y reemplazando en 1b, aquí me va a dar el beta 2, ¿no? Que era el coeficiente de la variable de los ingresos de los consumidores. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Es que la demanda está identificada. Sus tres parámetros, el intercepto beta 1, el coeficiente del ingreso y la pendiente del precio, los tres pueden ser estimados por mínimos cuadrados indirectos. ¿Y qué hay con la oferta? Si vamos dos páginas más atrás, hay que hacer las mismas multiplicaciones que hacíamos, ¿no? La primera fila de pi por la segunda columna de gamma igual a la casilla que corresponde en la matriz B, es de beta 3. Luego la segunda fila de pi por gamma, segunda columna de gamma, igual a la segunda casilla de la columna de los betas, ¿no? Que es un 0.
Y luego la tercera fila de pi multiplicado por la segunda columna de gamma igualada a la última casilla de la matriz B mayúscula. Procedemos de la misma manera. Partimos del que tiene 0 y de este 0 es que yo deduzco el valor de gamma 2, ¿no? Gamma 2 que es la pendiente de la oferta, ¿no? La pendiente de la oferta se puede estimar directamente a partir de, o indirectamente, ¿no? A partir de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios de la forma reducida. Igual que antes, reemplazo en las ecuaciones 1a y 1b y voy a tener entonces, ahora sí, los tres parámetros de la ecuación de la oferta en función de los pis. Por lo tanto, la oferta también está identificada. Entonces, para resolver este tipo de cosas, siempre busquen dónde está el 0, ¿no? Porque a partir de aquí se resuelve. Por eso al 0 le pongo siempre ecuación 2 y a los que tienen betas les pongo ecuación 1. En este caso 1a y 1b. Hasta aquí todo está muy bien. Tenemos que entonces que cuando introducimos una variable exógena en la oferta, eso identifica la demanda, y cuando introduzco una variable exógena en la demanda, eso identifica la oferta. Entonces, en el ejemplo anterior, tanto la oferta como la demanda están identificadas. Entonces pueden ser estimadas por mínimos cuadrados directos, o también si quiero puedo hacerlo por mínimos cuadrados en 2 etapas, no hay ningún problema. Pero uno podría pensar de repente que hay una cierta equivalencia entre MSI y MC2E, pero bueno, no necesariamente. Vamos a ver un ejemplo ahorita en donde mínimos cuadrados indirectos es menos apropiado que mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Y es el caso que voy a llamar como sobreidentificación. Ejemplo 4. Supongamos ahora un modelo así, también de oferta y demanda, donde fíjense cómo es ahora el modelo. La demanda tiene cantidad en función del precio, ingresos de los consumidores, y hay una tercera variable que es el precio de bienes relacionados. Este RT es precio de otros bienes. De repente puede ser bienes sustitutos, bienes complementarios, algún otro bien relacionado. Y en cambio, en la ecuación de la oferta solamente tenemos cantidad y precio. Lo pongo así para hacerlo más simple. Antes de hacer ningún cálculo, ¿qué diría yo? Diría, por ejemplo, que la demanda aquí no está identificada, porque no hay variables de la oferta que provoquen desplazamientos a la oferta y que permitan identificar. Por lo tanto, ya desde un inicio me doy cuenta que esta demanda no está identificada. En el caso de la oferta, sí va a estar identificada, ¿no? Porque hay variables en la demanda que van a provocar desplazamientos en la demanda, y esos desplazamientos en la demanda permiten reconocer e identificar a la oferta. Continuando con el desarrollo, vamos a ver la identificación. A ver, aquí la matriz gamma es igual en los ejemplos anteriores, pero B ya no, ¿no? B va a ser un poco diferente. Vamos a ver el tema de la identificación. Ya les dije que la demanda no está identificada, entonces me voy a concentrar básicamente en lo que es la identificación de la oferta. Así serían las ecuaciones en las matrices en este ejemplo, donde la demanda tiene 2 exógenas y la oferta no tiene ninguna. Acá están los betas del intercepto, el coeficiente del ingreso de los consumidores, y este es el coeficiente del precio de otros bienes. Y este es el intercepto en la oferta y nada más, ¿no? 0, 0, porque el precio de otros bienes y el ingreso de los consumidores no están en la oferta. Y no hay más variables. Esto está igual que antes. Y acá también sería esta vez una matriz 3×2. Entonces está claro que la demanda no está identificada, pues no hay exógenas en la oferta. Ahora si quieren pueden probarlo a través de las multiplicaciones, como les decía hace un rato. Les debería salir. Ya se lo dejo que ustedes mismos lo hagan. Pero me interesa ver el tema de la oferta. La oferta sí está identificada, pues hay exógenas en la demanda. Pero aquí lamentablemente surge un problema con mínimos cuadrados indirectos. Veamos cuál es. Si hago lo mismo que he hecho antes, o sea, aquí multiplico esta fila por esta columna y lo igualo con este beta 4, luego esta segunda fila por esta columna y lo igualo a 0, luego esta tercera fila multiplicado por esta columna y lo igualo a 0, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Saco estas tres ecuaciones, la que llamaba mi ecuación 1, y ahora hay dos ecuaciones que tienen ceros, lo que llaman en este caso 2a y 2b. ¿Y qué va a pasar? De la ecuación 2a
gamma 2 es igual a pi2 sobre pi5, ¿no? Despejando. Y de la ecuación 2b tendría gamma 2 pi3 sobre pi6. ¿Qué cosa me está diciendo esto? Que hay en realidad dos respuestas, ¿no? Hay dos respuestas para la pendiente de la oferta. Porque nada me dice que estos valores sean iguales. Entonces tengo dos respuestas para gamma 2. Y si yo reemplazo estos gamas aquí, en la ecuación 1, también voy a tener dos respuestas para beta 4. Por lo tanto, estoy llegando a una conclusión de que la oferta está sobreidentificada. Vamos a tener sobreidentificación cuando existan más de una respuesta utilizando mínimos cuadrados indirectos. No es bueno tener dos estimaciones de la oferta y no tener ningún criterio para elegir alguna de ellas. ¿Cuál es la que debería elegir? Entonces, mínimos cuadrados indirectos solo sirve cuando el procedimiento produce una respuesta única. A ese caso lo llamamos exactamente identificado. Como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior había una sola respuesta para las estimaciones, ¿no? Es decir, cuando un parámetro está identificado, este puede ser exactamente identificado o sobreidentificado. O si no, también podría ser no identificado, ¿no? En caso, si es que no se puede tener ninguna respuesta de los gammas o betas en función de los pis, entonces no está identificado. Bueno, ¿y qué cosa pasa con mínimos cuadrados en dos etapas? Bueno, mínimos cuadrados indirectos está fallando en el caso sobreidentificado. Pero, ¿y con mínimos cuadrados en dos etapas habrá algún problema? Bueno, la sobreidentificación no la afecta, ¿no? No afecta a mínimos cuadrados en dos etapas. En este ejemplo, en la primera etapa, ¿qué tendría que hacer? Se estima la forma reducida y se calcula la predicción P sombrero. P sombrero se obtiene de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la primera etapa. Así. Esa sería la primera etapa. Y en la segunda etapa se estima por MCO el modelo de la oferta, ¿no? Cantidad en función de beta 4 más gamma 2 el precio estimado más este error eta. Este precio no está correlacionado con este eta de aquí, donde los instrumentos para la oferta son básicamente los regresores exógenos de la demanda, ¿no? O sea, el ingreso de los consumidores y el precio de otros bienes relacionados. Son los instrumentos. Y de esa manera, con mínimos cuadrados en dos etapas, se obtiene una estimación única de los parámetros beta 4 y gamma 2. No como con mínimos cuadrados indirectos, donde yo tenía dos gamas y dos betas, ¿no? En este caso solamente tengo uno. Entonces, si estoy entre la duda entre usar mínimos cuadrados indirectos o mínimos cuadrados en dos etapas, bueno, resulta que mínimos cuadrados indirectos solo puede emplearse para el caso exactamente identificado. En cambio, mínimos cuadrados en dos etapas se puede usar en los casos exactamente identificados y también en el sobreidentificado. Es decir, mínimos cuadrados ordinarios funciona en ambos casos. En ese sentido, mínimos cuadrados en dos etapas es un método superior al mínimos cuadrados indirectos. En la práctica es mejor usar mínimos cuadrados en dos etapas siempre y cuando exista identificación. Y bueno, entonces, ¿para qué hemos estudiado esto de mínimos cuadrados indirectos? Bueno, porque lo que hemos aprendido de MSI nos servirá para poder definir un criterio general para decir cuándo una ecuación está o no está identificada, ¿no? Al final, esta idea de tener los parámetros estructurales en función de los reducidos es bastante útil, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en el siguiente video. Muy bien, es todo. Muchas gracias por su atención.